Gracias, magistrada, por atender nuestra invitación. Como he dicho, fue magistrada, creo que ya está jubilada, fundadora también, es así, fundadora del despacho de abogados laboralistas de Atocha, donde sucedió aquel asesinato múltiple y aquella tragedia. Curiosamente, ese día no ha ido usted al despacho, ¿no? No, sí que había ido. Lo que pasa es que nosotros teníamos dos despachos. Uno estaba en la calle Atocha número 55 y el otro en el número 49. Y entonces yo tenía mi despacho en el 55, donde desgraciadamente se produjo después el asesinato, y había ido al 49 porque tenía otra reunión allí con otros compañeros. Pero vamos, nosotros vimos, en fin, fue terrible. De esas cosas que casi sobre todo es tan doloroso pensar a aquellos grandes amigos, aquellas personas que se quedaron allí, que bueno, que casi es mejor. La pregunta que le estamos haciendo por la actualidad, ¿qué piensa de los scratches en nuestro país? Brevemente, ¿qué piensa? Pues muy brevemente, Jesús, me parecen bien, así de claro, me parecen bien. Y si me permites, me parecen bien, porque lo que me parece muy mal, lo que me parece inaceptable, es que siendo la democracia de todos y siendo los ciudadanos realmente los protagonistas de nuestro destino, vivamos en una ciudad como Madrid, en la que el Parlamento está cercado, donde uno no puede acercarse al Parlamento. Y estemos viendo estos días que una ley que ha sido necesario 1.400.000 firmas no se va a debatir en el Parlamento. Esto es tremendo. Bien, pues ya han oído lo que piensa Manuela Carmona. Vamos a ver qué dicen los andaluces. Hemos salido a la calle para preguntarles cómo ven la salud de la justicia en nuestro país. La justicia más justa ahora que hace algunos años. Hombre, desde que han entrado en vigor las famosas tasas, que no sé si han entrado en vigor o no, justo no es. Aunque vaya lenta y todo lo que vemos hoy en día de que todos los casos tardan mucho en resolverse y hay mucha burocracia y todo eso, pero sí que hay más justicia, hombre, yo claro que creo en la justicia. Si tú tienes dinero puedes contratar a un grupo de abogados y ellos buscarán la manera de que no entre en la cárcel. La justicia o cuando los jueces intentan aplicar la ley, muchas veces la ley la que no está bien. Considero que hay una corrupción generalizada metida en todos los aparatos de Estado, incluido el aparato judicial, y que por tanto en unos casos funciona bien y en otros casos pues no funciona bien. O en que los jueces fueran más independientes, sobre todo los presidentes de los grandes tribunales. Yo creo que un poco más de transparencia, y una de las cosas en las que la democracia se basa es la separación de poderes, que creo que el poder judicial no está separado del poder político y es la base de todas las injusticias que se están cometiendo. Mientras los jueces no den un puñetazo encima de la mesa, como ya lo han dado algunos, o se siga el ejemplo de la juez Araya o alguna persona así, entonces sí tendremos. Lo que pasa en Andalucía es muy difícil, porque Andalucía, después de los años que llevamos, está muy politizado. Para que mejore la justicia, que sé que hay jueces que merecen la pena, que los dejen actuar, que le cortan las alas volando, enseguida que sale uno, que hace las cosas en condiciones, lo quitan de en medio. Enseguida que sale uno que hace las cosas en condiciones, le quitan de en medio. Bien, pues usted, que es la primera vez que viene, la calle opina, el público pregunta y usted responde. Le toca responder. Estupendo. ¿Preparada? Encantada. Vamos a comenzar por Sevilla, si le parece bien. A ver, Sevilla, Miriam, adelante. Muy bien, Miriam. Hola, muy buenas noches. Miriam. Antes que nada, decirle que es un honor tenerla como invitada en este programa. Venga, muchísimas gracias. Y luego, pues bueno, lanzo la pregunta. Como superviviente de los años más negros de la historia de nuestro país, ¿qué diferencias cree que existe entre la justicia de entonces y la que tenemos ahora, la actual? Bueno, claro, la verdad es que, mira, la justicia de la dictadura no era justicia, entonces a eso no me quiero ni referir, ¿no? No había justicia, nada, ninguna. La democracia nos ha traído, pues, fundamentalmente eso, el que haya justicia, es decir, hay un poder judicial, hay una justicia independiente, es decir, eso es muy importante, ¿no? Lo que pasa es que, habiéndonos traído la justicia lo esencial para que la justicia pudiera cumplir su papel, yo creo que todavía no se ha logrado que realmente la justicia valga para los intereses de todos, ¿no? Yo insisto mucho en que hay que reinventar la justicia para que esté al servicio de todos y cada uno de los ciudadanos. Sí. Gracias, Miriam. Gracias. Vamos a Córdoba. Córdoba. A Córdoba, Javier, adelante. Hola, ¿qué tal? Javier.
Buenas noches, señora Carmena. Mi pregunta va en relación a la imputación de la infanta Cristina en el caso No con su querido marido y el posterior recurso por parte del tribunal respecto a su imputación. Entonces, ¿cómo cree usted que se van a desarrollar estos acontecimientos? ¿Tendremos un verdadero honor al verla sentada en el banquillo? Bueno, yo creo que... Un momentito, por favor. Sí. Que vamos a hacer una parada para que responda después, piense la pregunta. Volvemos en un momento respondiendo a la pregunta de Javier y respondiendo a todas las preguntas que le van a plantear a nuestra invitada. Bueno, ¿Ha mejorado o ha empeorado la justicia española en los últimos años? ¿Es más justo nuestro país? ¿Tiene algún conflicto legal? ¿Necesita algún consejo jurídico? Nuestra jueza de guardia, Manuela Carmena, responde a todas las preguntas. Hoy, en Pido la Palabra. Ya estamos de vuelta en Pido la Palabra. Faltan 18 minutos para la medianoche y seguimos con la magistrada Manuela Carmena. Antes de continuar, quiero agradecer y comunicarles que Pido la Palabra ha alcanzado ya la cifra de 23 millones de impresiones en Twitter. Y eso se lo debemos a ustedes y especialmente a la gente joven, que es la que más tuitea. Gracias a todos. Seguimos con Manuela Carmena. Desde Córdoba, Javier había hecho la pregunta. ¿La repites, por favor? Sí, le continuamos. Preguntaba sobre la imputación de la infanta Cristina en el caso de su querido marido, en el caso No, y de la posterior interposición de la Fiscalía, por parte de la Fiscalía Anticorrupción, de un recurso ante esta imputación. ¿Cómo cree que se van a suceder estos acontecimientos y si cree que vamos a tener el honor de ver a la infanta Cristina sentada en un banquillo? Bueno, pues mira, vamos a ver. Primero empiezo por el final. Tener sentado a nadie en un banquillo es jamás un honor. Es decir, eso siempre es algo reprochable. Si lo merece. Bueno, pero siempre es algo reprochable, estar sentado en un banquillo. Punto primero. Punto segundo. Cuando una persona tiene una imputación en su contra, no quiere decir nada más que hay algo que tiene que aclarar al tribunal. Fíjate, lo que tú me preguntas a mí me parece muy importante porque yo creo que desgraciadamente, como los jueces no explicamos las decisiones que tomamos así, directamente, se genera una cantidad de confusiones tremendas. Y yo comprendo que para ti ahora te parece que ya la imputación significa que es culpable. No, una imputación no es nada más que hay algo que hay que aclarar. Claro, sea lo que sea, desde mi punto de vista lo que hay que desear es que en ese, como en otros casos, el juicio sea justo. Y si es justo que la infanta se siente en el banquillo, por supuesto que se siente. Y si es justo que reciba una condena, también que la reciba, pero si es justo que se la absuelva, que se la absuelva. Es decir, que sea uno más, como otro ciudadano más. Pero si la imputación simplemente, como usted dice, es que tiene alguna parte en ese caso, ¿por qué parece que se intenta que ni siquiera esté imputada? Eso es lo que yo no entiendo. Pues mira, yo creo que por la gran confusión de que hay como una distorsión de todo lo que se dice. Es decir, de entrada ahora, para una persona, el que la imputen ya parece que ella es culpable. Y entonces se genera todo un lío sobre qué es lo que está sucediendo. Lo normal es que si alguien debe aclarar algo porque hay algún tipo de sospecha, se la cite y se la cite como imputada, que quiere decir que tú tienes que defenderte, puedes ir con un abogado, no tienes por qué decir la verdad porque tienes la posibilidad de defenderte. Eso es la imputación, nada más. ¿Por qué se arma este barullo? Pues porque yo creo que no estamos acostumbrados a que la justicia es algo de todos, que la entendemos, que la comprendemos. Esto yo creo que debiera haber pasado hace mucho, porque da la impresión de que la imputación parece que procedía antes de ahora, no lo sé. De todas maneras, yo creo que es bueno que a la infanta de España si se la trate pues como a cualquier otro ciudadano. Y eso yo creo que es positivo y debe ser un logro, y es un logro de nuestro y yo creo de la ciudadanía española. Muchas gracias. Gracias, Javier. Vamos a Huelva. Salva, detrás de usted. Huelva. Magistrada, Huelva. Salva, adelante. Buenas noches a todos. Buenas noches, señora Carmena. ¿No cree que estamos un poco en un país de pandereta, ¿no? Como se suele decir? Cuando se inhabilita 11 años a todo un juez como el juez Garzón, que solo buscaba justicia, mientras vemos como los culpables a los que él perseguía como Correa están en la calle.
Bueno, eso que dices tú yo creo que es una de las decisiones del Tribunal Supremo más equivocadas, más controvertidas, que comprendo que para ti tenga este juicio. Yo creo que ha sido una grandísima equivocación del Tribunal Supremo, que ha hecho incomprensible su decisión y que para mí también es absolutamente injusta, porque creo que en ninguna manera el juez Baltasar Garzón se merecía una condena. No se la merecía, no era justo, porque además muchas de las actuaciones, como la que se le reprochaba de haber acordado una intervención telefónica, pasan en cantidad de juicios y nunca pasa nada. Es decir, bueno, sí, se anula la prueba, pero nunca se dirige nada menos que un procedimiento por prevaricación contra aquel juez, aquel fiscal, aquel magistrado que lo ha tomado. Es decir, fue, yo creo, una decisión injusta y equivocada que yo creo que ha dado una gran sombra sobre la justicia española y que lamento profundamente. Pero hubo una pequeña... Salva. ¿Pudo haber una mano negra sí, no, dime. una pequeña mano negra y política de por medio? Pues mira, no lo sé, algún día la historia ayudará a aclararlo, pero la verdad es que, bueno, pues de los magistrados que más enconadamente tuvieron una postura, digamos, de mantener la acusación y por tanto el reproche, pues había magistrados progresistas también. Es decir, que, no sé, algún día se aclarará porque yo misma no lo comprendo. Gracias, Salva. Málaga. Aquí está Málaga. Ana, adelante. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Con referencia a lo que ha dicho el compañero, sí. ¿Cree usted que hay independencia judicial real? No solo la que está escrita en la Constitución, sino la real. Porque igual que ha dicho que hay jueces de un lado o de otro, ¿es real la independencia? Pues mira, sí. Yo sinceramente creo que somos un país de los que tenemos un nivel de independencia mayor. Y os digo una cosa. Hace un poquito hablaba yo con unos amigos y se quedaban sorprendidos, por ejemplo, de que en Francia un juez que está conociendo un asunto le puede el presidente del tribunal quitarle ese asunto y dárselo a otro. Eso en España es absolutamente imposible. La gente, yo no sé, porque como la justicia no explica, no explicamos las cosas, no hablamos. Ahora que se ha armado todo ese barullo sobre si había dos jueces que querían el caso Bárcenas, yo he insistido mucho en que los asuntos se reparten por riguroso turno, es decir, que tenemos un sistema además muy complicado, pero muy bueno, ¿no? En Latinoamérica, por ejemplo, pues han venido para hacer pruebas, porque allí hay países en los que, digamos, el que tiene más poder decide el juez que quiere. Aquí todo eso de verdad no es posible. Sin embargo, tú me preguntarás, siendo eso así, ¿cómo da esa impresión tan terrible de politización? Pues yo creo que fundamentalmente porque la justicia no es transparente con los ciudadanos, no explicamos lo que hacemos y porque tenemos la desgracia de tener una estructura de gobierno de jueces que sí es politizada, que es el Consejo General del Poder Judicial. Pero eso es la cúpula y la cúpula no puede incidir en lo que cada juez decide. Cada juez decide de verdad, os lo digo. Siendo muy crítica como soy en muchas cosas, os puedo asegurar que el nivel de independencia es grande. Sin embargo, el nivel de aislamiento, la falta de contacto, digamos, el estar tan olvidados del ciudadano, esos son para mí los grandes pecados de la justicia española. Gracias. Gracias, Ana. Y no olviden, Ana y todos, que quien está hablando y quien acaba de intervenir, Manuela Carmena, estuvo en el Consejo General del Poder Judicial. ¿Cuántos años? ¿8? No, estuve 5. Yo digo que han sido los 5 años más inútiles de mi vida, ¿eh? Así lo digo, ¿eh? Bien. Fue terrible. Vamos a Cádiz, que lo tenemos aquí, magistrada. Cádiz, adelante. Cádiz. Alejandro. Hola, Cádiz, ¿cómo estáis? Tu pregunta. Buenas noches, señora Carmena. Buenas noches. Mi pregunta era para pedirle su opinión acerca de qué opina acerca de que el Tribunal de Justicia Europeo haya tenido que venir a parar el drama de los desahucios aquí a España, mientras el gobierno de este país miraba a otro lado cuando había personas que estaban perdiendo sus casas e incluso algunas llegaban a quitarse la vida por este motivo. Pues a mí me parece terrible y sobre todo me parece que es como un síntoma que nos indica la enfermedad que tenemos, ¿no? Yo creo que ha habido una poquísima sensibilidad de la justicia española para no darse cuenta que era necesario aplicar las directivas europeas. Es decir, que yo creo que hay una responsabilidad de la propia justicia, ¿no? Quizá porque yo creo que en las facultades de Derecho
se estudian mucho las leyes como papeles y no se ve a las personas que están detrás de las decisiones que significan los papeles. Yo insisto mucho en que por qué en las facultades de Derecho no se hacen clínicas jurídicas, por qué los estudiantes no van a hablar con las personas que tienen los problemas, por qué no se estudia sociología, por qué no se estudia psiquiatría, no, solamente estudian leyes, ¿no? Y eso produce un aislamiento. Y le cuesta a la justicia darse cuenta de las problemáticas que se están viviendo. Yo, si no, no comprendo que haya pasado tanto tiempo hasta que de alguna manera un tribunal europeo nos ha llamado la atención. Pero diciéndote eso, también te digo que ese sistema europeo de que unos países puedan decirles a los otros, oye, que esto lo estás haciendo mal, que le toque las orejas, es un buen sistema, porque a veces nos cuesta ver lo malo que tenemos nosotros y nos lo puede decir el de enfrente. Eso es lo bueno de estar en un sistema internacional, estar en un sistema supranacional. Lo mismo para derechos humanos que para estos asuntos que son propios del Tribunal Europeo de Luxemburgo. Muchas gracias. Pero una sentencia que el Gobierno se pasó por allí. Bueno, la sentencia habrá que ver. La sentencia tampoco significa clarísimamente que haya que acabar con que se puedan parar todos los desahucios, ¿no? Lo único que sí dice es que la manera en cómo se llevan a cabo los contratos hipotecarios en relación a las viviendas de los consumidores está mal. Eso es la base del asunto. Entonces yo creo que a partir de ahí hay que pensar que la vivienda es un derecho humano. A mí me parece además muy interesante que aquí, precisamente en Andalucía, hay una ley de la vivienda, que es la que permite además poder profundizar más en ese tema, y que los ciudadanos no pueden, algo tan importante como una vivienda individual, tener el mismo tratamiento que si se tratara de un negocio como es una hipoteca genérica. Es decir, desde mi punto de vista, hay que intentar que haya un sistema de financiación de las viviendas distinto al que hoy día ofrece la ley hipotecaria, que entre otras cosas es, bueno, pues de hace un siglo y tenía mucho que ver con las cuestiones de los grandes predios que había entonces. Antes propietarios, si hablamos de esa época, pues los propietarios eran una minoría, ¿no? No había más que las grandes fortunas, ¿no? Pues parece que esa ley antigua hipotecaria está pensando en esa realidad y para mí no tiene nada que ver con la realidad actual, que lo que se trata es de financiar las viviendas habituales de una manera razonable y que se prevea, por ejemplo, lo que significa de pronto un despido y la imposibilidad de pagar esas cuotas, ¿no? Eso yo creo que es la base. Granada. Granada. Rocío, adelante. Granada. Buenas noches. Buenas noches. Si un político está imputado, ¿se le debería suspender de su cargo por lo menos hasta que haya una sentencia firme? Pues mira, ese tema me gusta muchísimo que lo plantees porque hace unos meses ha pasado algo que yo me ha inquietado. Vamos a ver, yo vi que en concreto nuestro presidente de gobierno pues decía, no, estas cosas que han salido, unas son verdad, otras no, y todos teníamos la sensación de que nos estaba mintiendo, de que no decía la verdad. Vamos a ver, un político tiene siempre que decir la verdad a sus ciudadanos, a quien les ha elegido, porque es su representante y porque además la Constitución nos da el derecho de exigir la verdad, es decir, de recibirla, de saber la verdad. Claro, si una persona está imputada, como hablaba antes, no tiene la obligación de decir la verdad ante el tribunal. Ahí se parece que se presenta una contradicción. No, es que alguien a quien se le achaca algo que puede resultar un delito debe inmediatamente dejar su cargo de político, porque si no está incumpliendo la relación de verdad y de explicación y de justificación que le corresponde con los ciudadanos. Y así debe ser. Es decir, que no solamente eso, sino más allá. El político, desde el momento que él sabe que tiene una acusación, que tiene una imputación, que él va a hacer valer su derecho a no decir la verdad, tiene que decir que renuncia, porque no puede mantener la estructura de confianza que los ciudadanos exigen a quien le han votado. Muchas gracias, Manuela. Bien. Pocas veces lo tienen tan claro, señora magistrada, la respuesta que usted acaba de dar cuando llevamos estos días, ¿qué deben hacer los imputados? A ver, Almería, por favor. Amparo, adelante. Hola, Almería. Hola, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Ya nos ha dado su opinión sobre el escrache, pero yo quería preguntarle desde un punto de vista judicial.
¿Es un delito o puede llegar a ser un delito? Bueno, vamos a ver, el escrache es algo que además nadie sabíamos lo que era, es decir, porque ahora estamos todos con los del escrache, eso, bueno, es una invención, yo nunca había oído lo del escrache hasta ahora. Vamos a ver, hasta ahora lo que hay es que una persona tiene derecho a su libertad de expresión, ¿está así? Está en la Constitución. Si por alguna razón hay algo que hace mal uso de ella, puede tener una responsabilidad, pero aparte, jamás una expresión de un derecho de protesta, decirle a unas personas que están en el poder, que están en el gobierno, lo que estáis haciendo no nos gusta, nos parece mal, eso nunca puede ser un delito, es la esencia de la libertad de expresión, una libertad de expresión por la que ha habido que luchar tanto para conseguirla, y la libertad de expresión fundamentalmente es la libertad de protesta, porque claro, para decirle a los ciudadanos, oye, que muy bien, que lo haces muy bien, eso le gusta a todo el mundo, lo que no le gusta es cuando dices, lo estáis haciendo mal. No nos convence, queremos que razonéis. Claro, por eso no es un delito, claro que no. Es una manifestación de expresión y en muchas ocasiones, naturalmente, claro, de expresión de protesta, ¿no? Y fíjate que yo quisiera, si puedo ahora, no sé si tengo tiempo, pero quisiera decir que a mí me parece muy importante estas manifestaciones que están haciendo en las plataformas de reivindicaciones en materia de los desahucios, lo que están pidiendo a los políticos es que razonen con ellos. Y yo creo que no tiene sentido el que haya una disciplina de voto. Eso es absurdo. Es decir, cada político, cada diputado que se sienta en una silla tiene un derecho y una obligación a razonar, porque nosotros les hemos votado para que razonen, no para que sean autómatas. Entonces, la gran importancia que para mí tiene este movimiento, llámese como se llame, es que lo que les está diciendo a los diputados es razonen conmigo y luego decidan en conciencia, ¿no? A mí me gusta mucho en los jueces, dice la ley, que los jueces debemos resolver en conciencia. Cuando sales del tribunal y estamos los magistrados allí, bueno, ¿y este asunto cómo lo vamos a ver y tal? Nosotros tenemos que decir lo que pensamos nosotros de este asunto. Claro, ¿por qué los políticos no pueden actuar así? ¿Qué sentido tiene la disciplina de voto? Es absurda. Yo comprendo que en un momento determinado, si hay muchos políticos que coinciden en algún aspecto, parece razonable que coincidan en el voto, pero no siempre. Y entonces yo creo que lo que están pidiendo ahora estos colectivos de protesta es, señores diputados, razonen, díganos, hablen con nosotros. Somos ciudadanos, ustedes son nuestros representantes. Y eso para mí tiene una carga tan positiva que hasta diríamos que me da coraje que se insista que si es delito, que no puede ser, hombre. Pues anda que las multas le habrán sentado. Bien, vamos a ver qué dicen las redes sociales con Mar Barrera, por favor. Adelante, Mar. Buenas noches, magistrada. Bueno, antes de nada tengo que comentar que Pablo Pineda ha sido uno de los invitados que más movimiento ha generado en Twitter. Incluso su nombre ha sido tendencia en Cádiz y en Sevilla. Ay, qué bien, qué bien. Así que seguimos. Nuestros amigos de las redes también me han traído a colación una frase célebre para su intervención, esta vez de María Zambrano, que dijo: prefiero más una libertad peligrosa que una servidumbre tranquila. De acuerdo. Los internautas creen que la justicia de nuestro país en general hace tiempo que no es justa, y como ejemplo se está hablando mucho, lo más comentado hoy en internet es que Urdangarín haya conseguido sin esfuerzo un trabajo en Qatar. De todas las preguntas que nos han llegado para usted hemos seleccionado 3. La primera: ¿cree que el decreto de la Junta para expropiar viviendas a los bancos se pondrá en práctica sin obstáculos legales? Yo creo que sí, lo cual no quiere decir que tenga dificultades, porque todos somos conscientes de que en alguna medida al Gobierno central no le ha gustado que una comunidad como la comunidad andaluza se haya adelantado y ha dado esa solución que desde muchos foros se estaba reclamando. Es decir, que es posible que haya tensiones legales. Yo tengo la esperanza y diríamos el deseo de que acabe siendo, se ejecute en la práctica y funcione como debe funcionar. Segunda pregunta. Tras lo que estamos viendo con la justicia y la corrupción, ¿quién tendría que dimitir en este país? Pues yo creo que tiene que dimitir cualquier persona que tenga una imputación. Sinceramente, lo pienso. Es decir, cuando por lo que he dicho antes, un político, si tiene una imputación, no tiene libertad
para decir la verdad a sus ciudadanos, y creo que es la mejor forma de luchar contra la corrupción, es no solo la exigencia de las responsabilidades penales que corresponda, sino el que los propios ciudadanos estén convencidos de que tenemos derecho a que nuestros políticos nos sirvan a nosotros y nos digan la verdad. Y tercera y última pregunta, ¿qué le ha parecido la guerra entre los jueces Ruz y Bermúdez por llevar el caso Bárcenas? Pues mira, esto yo creo que la prensa le ha dado una trascendencia que no la tiene. Como he explicado antes, es muy habitual. Los asuntos se reparten naturalmente por sorteo, pues como si dijéramos, pero hay veces que un juez considera que parte de su asunto está en otro asunto y se reclama. No tiene más trascendencia. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado con no utilizar los tópicos, porque a veces los tópicos nos impiden conocer bien los razonamientos, y entonces podemos caer en la trampa de quienes están interesados en que nunca los ciudadanos tengamos criterio y nos dejemos llevar por los tópicos que habitualmente se lanzan. Yo lo veo así. Muchas gracias. Gracias, Mar. Muchas gracias. Venga. Muchas gracias, magistrada. Estupendo. Muchas gracias a todos. ¿Se ha sentido cómodas? Bueno, con los tacones me he sentido un poco, no sé, reconozco que si hubiera sabido me hubiera puesto unos zapatos un poco más bajos, porque en un momento he pensado me iba a pegar aquí una castaña tremenda, pero salvo por lo demás me he sentido estupendamente. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya para la próxima vez ya lo sabe. Sí, unos zapatos un poco más bajitos, ya me los traigo. Vale, venga, gracias, muchas gracias. Adiós. Adiós. Gracias a nuestro querido público, a los preguntones del plató, a quienes están viéndonos desde su casa, gracias a todos. Quiero anunciarles que la próxima semana, el próximo jueves, estará en Pido la Palabra, enlazando con el tema de la justicia, el fiscal y magistrado del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, que ya estuvo aquí en una ocasión. Hablaremos de cómo crear empleo, de qué hacer para crear empleo, y también en este tiempo de crisis de cómo compaginar la vida y la felicidad en la pareja y en la familia. Así es que ya pueden mandar sus preguntas a través de las redes sociales, que las tengamos aquí presentes para todos. Y si ya es la medianoche, son las 12:03, es ya viernes y estamos en Canal Sur Televisión, es el momento de saludar a Manu Sánchez para que comience la semana más larga y el regocijo.